Un gran saludo y bienvenidos a La Mente Detrás del Crimen. Hoy comenzamos nuestra tercera temporada uniéndonos a la Academia Uruguaya de Criminología para traerles Las mujeres detrás de la justicia, una serie de entrevistas a mujeres hispanas que están mirando de frente los fenómenos criminológicos de nuestra época y haciendo historia. Hoy me acompañará la maestra en criminología y victimología, doctoranda en Ciencias Sociales y presidenta de la Asociación Internacional de Criminología y Ciencias Forenses, Berta Liliana Ortiz Triviño. Ella me ha pedido que la llame Liliana, y así lo haré. Pero antes quiero contarles sobre ella. Liliana reescribió la historia de mi país, Colombia. Para quienes no lo saben, Colombia vivió durante los años 80 y 90 una de las olas de narcotráfico y delincuencia más violentas de la historia mundial. Y nuestras Fuerzas Armadas, así como nuestra policía, vivió uno de los procesos más difíciles y a la vez de reinversión más importantes. Liliana fue parte de la Unidad Especial de Investigación de la Policía Colombiana. Ella fue de las pocas mujeres encubiertas que llevó a la justicia a algunos de los delincuentes más conocidos no solo de mi país, sino del mundo entero. Su valentía y carácter de servicio la llevó a ser parte de la primera unidad de ciencias del comportamiento criminal de la Fiscalía General de la Nación, aprendiendo directamente de la mano de Joe Navarro, una verdadera leyenda del FBI, y llegando a crear perfiles psicológicos de personajes como Garavito, uno de los seres más oscuros de la historia colombiana. Hoy en día es docente y también sirve como subdirectora nacional del campo de psicología militar en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y sí, ella me pide que la llame Liliana, y así lo haré. Bienvenida a La Mente Detrás del Crimen. Muchas gracias, Natalia, a ti por la invitación y bueno, pues encantada de acompañarlos y a todos los que nos escuchan, los que se han ido interesando por este tema, pues darles las gracias por escucharnos y por estar también aquí al tanto de lo que vamos a conversar hoy. Hay algo con lo que quiero comenzar y es que quiero que le cuente un poco a la audiencia quién es Liliana Ortiz. Cuéntanos un poco acerca de su carrera, de su historia. Pues que yo soy bogotana, soy de Colombia. Me formé en temas de psicología, mi línea de trabajo ha sido la psicología jurídica y forense, mi maestría es en criminología y victimología y bueno, ahora lo que te digo que estoy cursando mi doctorado acá en España. Trabajé 23 años con la Policía Nacional de Colombia, fueron años en que estuve en los años 90 y 2000, donde tuvimos pues toda aquella ola fuerte de narcotráfico, Pablo Escobar y todo esto, entonces allí empecé a comprender mucho de la importancia que tiene la psicología en la comprensión del delito y sobre todo de interesarme por el tema de que hay detrás de estas historias que hace que las personas cometan delitos y de delitos de tanta envergadura, ¿no? Soy mamá de un hermoso hijo de 17 años al que amo profundamente y que le da mucho sentido a muchas cosas de las que hago y que espero que podamos contribuir a hacer un granito de arena para que tengan una mejor convivencia. Es absolutamente fascinante y bueno, yo también me crié en la época de los 90 en Colombia. Completamente entiendo de qué me está hablando, esa es mi generación, la generación de las bombas, la generación del narcotráfico, de Pablo Escobar, y creo que eso también despertó en mí este amor por la criminología y por tratar de entender estos fenómenos criminológicos. Y hay algo que me llama mucho la atención y es que usted no solamente tuvo esa experiencia en el campo, sino que hoy en día la enseña. ¿Cuáles son esas cosas que la gente no entiende acerca del crimen? Bueno, el tema es bien denso como lo señalas. Creo que hay como dos versiones. Una, pues como todo este campo especializado técnico-científico, pero también esa otra versión muy intuitiva de lo que sería esa criminología que se queda en la cotidianidad, en que a veces las personas la ven pero no la reconocen y no le pueden poner un título o no comprenden más allá de eso que están observando. Entonces, desde la línea académica y de lo que hemos podido documentar, o bueno, siempre existe desde fondo eso,
la necesidad de comprender al ser humano. Y dentro de esa comprensión pues hay modelos teóricos, y uno de los que a mí más me gusta y creo que mejor dan respuesta es el modelo teórico biopsicosocial. Es decir, que la explicación de la conducta delictiva es multifactorial, no hay un solo elemento. Y eso es lo que a veces se queda en el imaginario colectivo. Es que como la persona la maltrataron, como tuvo una infancia difícil, entonces pues ahí está la explicación. Probablemente haya algo de verdad en eso, pero no es el único elemento. O las malas asociaciones que solemos hacer de estigmatizar poblaciones, ¿no? O sectores. Como eres de condición socioeconómica baja, entonces eso pareciese que es como igual a criminalidad o delincuencia. Y claramente pues las investigaciones ya han documentado y se ha superado esa mirada. No es un solo factor el que incide, la explicación es multifactorial. Bueno, yo quiero que nos hables un poco acerca de todo lo que fue tu historia como policía y con todas las increíbles historias que tienes y anécdotas. Creo que toda nuestra gente necesita escuchar esto. Vale. Pues bueno, Natalia, te decía que en esos 23 años en la Policía Nacional, 17 fueron en investigación criminal. Y investigando, lo que yo investigaba era narcotráfico, lavado de activos, luego investigué delitos sexuales y bueno, estuve también ahí una etapa haciendo mucha aplicación de perfilación criminal. De hecho, yo me entrené con el FBI. Uno de mis profesores más destacados fue Joe Navarro. Bueno, ha hecho muchas cosas interesantes y él fue uno de mis maestros en estos temas de perfilación. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el tema de narcotráfico y que estas historias de agente encubierto son reales, o sea, no es la figura de lo que tú ves en las películas y que se recrea, sino que en Colombia muchas mujeres como yo vivimos esa actividad de encubierto, de infiltrarse en una organización para saber, escuchar, conocer, porque era la forma de documentar la estructura criminal que se tenía. Y ahí empecé a entender cómo los que son delincuentes o se dedicaban a esta actividad del narcotráfico, por ejemplo, en Colombia, el cartel de Cali, no se veían como los malos, ellos se veían o a sí mismos como empresarios y tenían un discurso que validaba su actividad criminal, genera ingresos y pues trabajo tenemos derecho todos, entonces hay unos discursos muy interesantes detrás de eso. Y cuando hacíamos, por ejemplo, las actividades encubierto, había que documentar mucho de lo que dice la perfilación, qué haces, a dónde vas, cuáles son tus gustos, tus aficiones. Y ahí comprendí, por ejemplo, la importancia del perfil geográfico. ¿Cuándo trabajas un perfil geográfico con respecto a un delincuente? ¿O cuáles son esos 3 puntos claves de un perfil geográfico? ¿Dónde reside? ¿Dónde trabaja? Y dónde tiene su espacio para ocio o entretención. Esa es la tríada en el perfil geográfico. Y entonces, bueno, ahí buscábamos la vulnerabilidad en esos 3 sitios. O sea, ¿dónde es vulnerable? Y de todas estas historias, o sea, de lo que te estoy contando que yo viví personalmente, también hay una serie en Colombia que se llama La Ley Secreta y cuenta la historia de tres o de 4 mujeres que se infiltran en diferentes organizaciones criminales. Y fue una serie que fue asesorada por muchas personas, agentes encubiertos como yo. Entonces, como trabajo y en la actividad que hacemos, muy apasionado, muy intenso, y pues con mucha capacitación, pero también del otro lado en ocasiones tu vida personal queda como en un stand-by. Entonces es complejo porque te sustraes y muchos de mis compañeros en ocasiones no lograron diferenciar cuál era su vida y cuál era el tema de la gente encubierto. Y en palabras de Joe Navarro, en una capacitación nos decía, miras tanto el abismo que terminas yéndote. Entonces se pierde el objetivo, se pierde la condición.
Y a fin de controlar mucho de esto que pasara con nosotros, pues nos hacían polígrafos, nos tenían algo que llaman contrainteligencia, o sea, nos ponían otros policías para mirar a ver qué hacías, a dónde ibas, con quién hablabas. En ocasiones también monitoreaban mucho de nuestras comunicaciones. Entonces, pues es una historia un poco, digamos, fascinante, y ahora que yo te la cuento, pero quizás cuando uno la vive también vivimos muchos espacios de soledad, muchos espacios de confrontación y sí, había momentos en que estábamos muy expuestos. Recuerdo mucho, nosotros estábamos investigando el cartel del norte del Valle a un narcotraficante que se llamaba, porque murió, Elmer Pacho Herrera. Fue uno de los momentos más complicados porque estábamos haciendo una vigilancia, un seguimiento, ingresamos a un hotel donde él usualmente llegaba en Cali y, y logramos una reunión muy específica que se necesitaba con gente muy cercana a él. Y hubo así como una confusión en ese proceso y en eso que tú dices, ya me detectaron, o sea, eso que digamos en palabras coloquiales policiales se dice quemado, me quemé, o sea, ya me descubrieron. Y eso fue una situación muy tensa, o sea, en que tú dices, la mente empieza a mirarse como todo cuadro a cuadro para saber qué decisiones tomar, para mantener el aplomo. O sea, es ahí donde se pone a prueba todo el entrenamiento porque sabes que ya no es el trabajo, es tu vida lo que está en riesgo. Nuevamente teníamos un equipo que gracias a lo que te digo del apoyo de Plan Colombia y mucho de lo que se trabajaba con el gobierno americano, logramos tener buen acompañamiento. Y la forma de salir fue una alerta en el hotel, o sea, se dispararon las de incendio y eso de que todo, entonces eso dilató toda la situación tensa de lo que estaba pasando, porque eso fue involucrar a estos personajes también en una situación de riesgo que no esperaban y frente a una amenaza de un posible incendio o un posible algo, había que salir y todo el mundo afuera. Hay un tema que a mí en lo personal y a muchas personas nos ha cautivado. Y no lo digo de una manera morbosa, sino porque el caso es un caso que definitivamente hizo historia en nuestro país, sigue haciendo historia y creo que es una de las personas que más han sido estudiadas, que es Garavito. Okay. Y tú tuviste la posibilidad de hacer un perfil de Garavito para una entrevista que se iba a realizar. ¿Por qué no nos Okay. cuentas un poco Sí, de esa sí, sí. historia? Porque creo que puede llamar mucho la atención de nuestra Sí, audiencia. Natalia, gracias. Bueno, esto fue cuando yo todavía estaba activa en la Policía Nacional, pero hice parte de la primera unidad de ciencias del comportamiento criminal que tuvo la Fiscalía General de la Nación en Colombia. No sé si lo sabías, pero este es un dato muy interesante y muy relevante porque el tema de perfilación criminal se ha hecho mucho desde la academia, mucho a nivel de psicología y de la parte académica, pero pocas veces se hace de manera directa con una unidad estructurada desde un organismo como la Fiscalía General de la Nación. Del 2004 al 2006 se crea todo este proyecto de tener la primera unidad de ciencias del comportamiento criminal para apoyar justamente la investigación de crímenes violentos en Colombia. Y es ahí donde éramos 14 personas, no más, fuimos 14 personas seleccionadas a nivel nacional y dentro de esas 14, pues quien te habla tuvo el privilegio y el honor de estar allí dentro de esta primera generación de perfiladores criminales en Colombia. Y desde allí entonces en nuestra unidad pues empezamos a atender lo que eran los crímenes violentos. Ya el caso de Garavito ya Garavito había sido capturado, ya estaba en centro carcelario, pero volvió a ser interés para nosotros en la medida que pues un personaje periodístico muy reconocido en Colombia como es Pirri, él fue el primero que tuvo acceso pues a Garavito para una entrevista. Pero Pirri antes de ir a esta entrevista se acerca con nosotros en la unidad y pues nos pide un poco de asesoría. Dijo, bueno, yo voy a entrevistar a este personaje, pero quiero saber con quién me estoy enfrentando. Entonces, bueno, nosotros habíamos ya tenido información de primera mano a nivel de la investigación
habíamos visto otras características de otros psicólogos que también se habían interesado, como dices, en el tema. Y lo que nosotros documentamos fue a través de lo que presenta Robert Herr en Psicopatía. Y digamos que estuvimos hablando con Garavito mucho desde este documento y desde lo que es el PCLR y el checklist de verificación de psicopatía propuesto por Robert Herr. Y lo que también utilizamos fue el libro Sin Conciencia. Y claramente, pues dentro de la historia de Garavito, mucho de ese perfil, digamos, se ajustaba de la personalidad que es baja en empatía, o sea, o muestra una falsa empatía, ¿no? Él puede decir que comprende lo que tú estás diciendo, pero lo dice solamente como una frase que funciona en la comunicación, más no porque realmente se esté sintiendo, ¿no? La habilidad comunicativa, ¿no? El psicópata, de acuerdo a lo que describe Robert Herr, él te habla de todo, sabe de todo, por eso... Superficialmente, y Garavito pues tenía esa capacidad elocuente. De hecho, él en algún momento él mismo quiere representarse y describirse jurídicamente, pero cuando estábamos con Pirri, algo que a él le llamó la atención fue: Garavito va a empezar a hablar sobre la importancia de estar alineado con Dios, o sea, de que él ya está en un cambio y que ahora Dios está marcando mucho, y Robert Herr lo dice en el libro, ¿no? El psicópata en sus características no va a buscar pelearse o distanciarse de lo que está viendo de sus interlocutores. A pesar de que haya cometido todos estos crímenes atroces y que se los hayan demostrado, pues él no va a mostrarse como el monstruo. Él va a querer ganar con la audiencia y con todo, va a mostrar su lado humano. Bueno, quería agradecerte por todo, por nuestra entrevista, y como te digo, espero volverte a tener nuevamente en nuestro programa, porque es fascinante todo lo que tienes que contar. Claro que sí, cuenta conmigo, y bueno, a tu audiencia, mil gracias por escucharnos y por estar acá con nosotros. En este 2026, la mente detrás del crimen se une a la Academia Uruguaya de Criminología para traerte las mujeres detrás de la justicia, los rostros femeninos hispanos que están mirando a los ojos los fenómenos criminológicos más impactantes de nuestro tiempo. Unas entrevistas impactantes solo por nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!